Seguimos aquí en Ronda de Editores. Bueno, nos quedó también toda la agenda, lo que fue el paso del presidente y en realidad la reunión del Coloquio IDEA, que es el encuentro empresarial más importante que se produce a lo largo del año, ¿no? Y allí había un optimismo que dicen que no registraban. Es curioso porque el optimismo tiene que ver con un año malo de la economía, que era 1995, pero gobernaba Carlos Menem, ¿no? Hicieron una encuesta entre los asistentes y el grado de optimismo de los empresarios se aumentaba al 95. Sí, fue un coloquio donde hubo mucha política también, por eso por primera vez hubo periodistas de política. Fueron los ahí. dos. Los dos estábamos ahí, sí, mucho periodismo, muchos empresarios, dueños de las empresas. Paolo Roca fue por primera vez, hubo muchos que fueron por primera vez, otros que volvieron. Antes por ahí mandaban a nivel a los CEO, gerentes, claro. Fue muy fuerte, todo el gobierno desembarcó con un mensaje claro. Hay algunas diferencias, ¿no? Los empresarios pidiendo, Jorge me hace que sí, pidiendo algunas medidas, profundizar, no ser tan gradualistas, y el gobierno pidiendo, muchachos, nosotros le sacamos el cepo, devolvimos retenciones, garantizamos la gobernabilidad, ahora pongan la plata. Lo dicen de una manera muy elegante, ¿no? Amorosamente lo dice Vidal y Macri lo dice más de amigo a amigo. A mí me da la impresión de que si pasaran una película de Cristina, Kicillof, Moreno, eso los aglutina, los asusta y los unifica. Pero después, cuando se les pasa un poco el temor, ese matrimonio todavía tiene fricciones. Hay demandas de los empresarios, curiosamente, como se dice en la jerga, por derecha. O sea, le piden más, digamos, reformas más radicales y más rápidas. Y el gobierno baja una línea de que no se va a apartar del gradualismo. Ahí hay un foco de fricción. El gobierno le dice, no esperen a que se alineen todos los planetas, esta es la oportunidad, inviertan, arriesguen, jueguense, asuman una responsabilidad. Hubo mucha autocrítica, la robada de parte de los empresarios, además de lo que hizo la Nata, que se lo tiró en la nuca directamente. La Nata les dijo que habían ¿no? sido cobardes durante el kirchnerismo porque no alzaron la voz. Pero bueno, ellos asumieron un poco esa culpa, no sé si van a redimirse o no, pero no flota un clima de decir, sí le creemos a este gobierno y vamos a jugarnos. Sigue ahí una tensión, una pulseada respecto de quién mueve primero. Ahora, más allá de esa diferencia que planteás vos, me parece que es cierto que el kirchnerismo nunca fue a idea, ¿no? Salvo por ahí Scioli a veces. Sí, que decía que iba porque era el anfitrión, gobernador de la provincia. Y a quién le habían apostado en el 2015, algo que se los recordaron. Claro, ese es el gran reproche, Cuando ¿no? fue en 2015 dijeron, ustedes apostaron por Scioli y acá estamos nosotros. Fue un poco ahora me mensaje, parece ¿no? que nunca un gobierno jugó tanto de local en un coloquio de ideas. Yo no recuerdo, era prácticamente, creo que había más uniformidad que en un encuentro nacional de Cambiemos, que a veces hay alguno que está en contra. No, es que yo creo que si vos mirás el escenario social, a pocos actores de la vida social argentina, el gobierno le dedicó tantas medidas específicas. Vos mencionás retenciones, quito al cepo para poder sacar regalías, lo que ocurrió con las naftas, lo que ocurrió con los tarifazos, digamos, como si en la famosa frase de que no existe el amor, existen los gestos de amor, digamos, el gobierno ha tenido muchos gestos de amor con el mundo empresario, creo que con ningún otro sector de la vida política lo tuvo. Por lo tanto, me parece que la demanda de Macri está desde ese lugar. Y de hecho decía, nos corren el arco todo el tiempo, porque ahora la demanda es por bajar los costos, la reforma laboral, ¿no? Hablaban mucho de la reforma laboral. Hasta el principal, digamos, si se quiere, el principal enemigo de los empresarios, real o ficticio, que fueron los gremios, como nunca este gobierno ha tenido una actitud de arrinconar, por lo menos desde el mensaje de la postura política a los gremios. Se está prometiendo en este coloquio reforma laboral, muchos secretarios generales. Bueno, estaba Caló de la UOM, que Caló, es uno de los sectores más afectados porque es la UOCRA, Pereira, lo mencionó Roca cuando estaba hablando, Lingeri, Claro. Andrés Bueno, Rodríguez, pero la UOCRA ahora con Smith. Andrés Rodríguez, sí, Gerardo Martínez, sí. Bueno. Estaban en grupito todo el tiempo, ¿no? Yo los vi como un poquito apagados, ¿no? Parece no, bueno, pero Caló dijo nosotros yo los vi colaboramos. cambiados, yo los vi un poco cambiados. Muy ayornados, sí. Sí, absolutamente. Mucho diálogo con los empresarios. Digo, una cosa es el discurso público, otra cosa me da la impresión de que ahí hay una base de comunicación fuerte. Algo que decían es que para defender el empleo, bueno, que si hay que defender que primero hay que defender el empleo. Eso decía, ¿no? Caló, que es el más Bueno. afectado por pérdida, digamos, el sector industrial. Caló de ser de los, porque a Gerardo Martínez se está recuperando respecto al año pasado, ¿no? La actividad de construcción. Me parece que ahí el más golpeado su sindicato hoy debe ser el de Caló, Sí, ¿no? yo creo que la imagen que construyeron durante todo este tiempo, o deconstruyeron de que no son un gobierno de los ricos, en 3 días lo confirmaron. Digamos. Lo que más los aplauden son los ricos, que es efectivamente el que le dio
las principales medidas. Es inédito también... Estaban también los sindicales. Todos, ¿no? Es inédito también la presencia de los los dirigentes sindicales. La explicación de Guillermo Pereira, senador por Neuquén y dirigente petrolero, de cómo había flexibilizado a su gremio, es inédita. El relato... Porque Pereira, perdón, Fernando, es uno de los que firmó estos convenios. El que convenio el de Vaca dice, Muerta. No vamos a hacer una reforma general, sino vamos a ir convenio por convenio. Y Pereira le dio una serie de cuestiones... Y el dicho de Pablo Roca creo que lo sintetizó. Dijo, yo... ridiculizó la protesta social, como si toda protesta social o toda movilización o todo piquete fueran 10 personas alrededor de un fogón. Lo aplaudieron. Y lo aplaudieron y dijo, es un problema que me afecta a mí como a vos, le dijo a Caló. O sea que lo pone del otro lado ya. O sea, yo no identificaría a esos dirigentes que estaban ahí, o a la gran mayoría de esos dirigentes que estaban ahí, con la realidad de lo que está pasando, de los que están pasando los trabajadores por abajo, que no es efectivamente lo que representan ellos ahí. Y están teniendo escenas de menemismo implícito o explícito, porque fue eso, sindicatos ricos que negocian con los gobiernos, trabajadores pobres, mientras lo que se está discutiendo ahí dejó plasmado para después de octubre, que no es lo que anuncia la izquierda o lo que anuncia determinados sectores. Que no viene el ajuste. Que no viene el ajuste. ajuste. Dijeron, no, plantea el es el ajuste... ¿no? Hacelo ahora, inclusive según Marcelo Bonelli, que no es muy opositor, exageraron su apoyo al gobierno para que tome las riendas y haga eso. Lo que decían en el gobierno es que les piden... Cuando estalló el conflicto, ¿te acordás de la superintendencia? Que salió Amor, que de alguna manera el macrismo... Se puso duro. Una figura muy importante de Cambiemos me dice, viene la reforma laboral, pero no viene la reforma sindical. Es decir, porque para hacer la reforma laboral que queremos estos gremios. Queremos los gremios que estén gordos, millonarios, lentos, con problemas, digamos, para mostrar, digamos, sus gustos y placeres. Entonces, esa reforma es posible con estos gremios. Con temor a la justicia. Con temor a la justicia. Claro, porque es el Caballo Suárez, bueno, el Pato Medina. Posiblemente tenga que ver con eso. Y te invito a la... Bueno, hoy me llamó la atención porque Lilita Garrido había mencionado a Hugo Moyano en algún momento y hoy le preguntan, ¿cómo sigue la lucha contra las mafias? ¿Con quién sigue después los Pato Medina? Y ella no da nombres. Después le preguntan por Lorenzetti, qué sé yo, pero no saca a Moyano. O sea que Moyano estaba invitado, iba a ir. Que estaba Hugo, previsto que fuera Hugo Moyano. Y a último momento llamó a Guillermo Pereira, que lo iba a llevar, y le dijo que se había olvidado que tenía un compromiso, que no iba a ir, ineludible, y que no iba a ir. Eso, a menos lo que me dijo Guillermo Pereira en IDEA. Me llamó la atención esa mesa realmente, la de Paolo Roca y Mariano Galperín, que son dos de las personas tal vez más millonarias de la Argentina, ¿no? El de Paolo Roca creo que tiene más de 4.000 millones de dólares, según la revista Forbes, y bueno, Galperín también es el nuevo rique por el Mercado Libre. Y reclamando esta cosa, ¿no? Esta insistencia de que el país no arranca hasta que no haya una reforma que todos saben que hoy no va a ser más derecho para los trabajadores. Lo que plantea Galperín en ese tuit famoso era la falta, dice que si tenés que competir con la flexibilización laboral a la brasilera después de la reforma que hubo recientemente, bueno, que Argentina no tiene condiciones para esa a mí me parece que lo interesante es que se blanqueen los programas, ¿no? Y él dijo ahí, efectivamente, para sacar de la pobreza a 30% que está pobre, tenemos que empobrecer o precarizar al resto de la clase trabajadora. Nunca tocar otros intereses, sino precarizar a los propios trabajadores. Poniendo el ejemplo de la reforma brasileña, que la reforma brasileña es terminar con cualquier tipo de organización colectiva, sindical, que se negocie individualmente, es una reforma esclavista. Entonces, obviamente que acá no va a pasar. Pero Macri sabe que no puede. Yo creo lo mismo, y creo que en gran medida tiene que ver la reforma brasileña con las características del presidente. Brasil es un presidente que no tiene ningún futuro, que de alguna manera termina en una situación de crisis muy complicada. Parece que entrega esto porque sabe que no tiene futuro. Yo acá la diferencia creo que Macri sabe que se condena si hace algo parecido. Claro. Lo ha salido a aclarar, ¿no? Y además le sirve por ahí también. Obviamente, a Macri por ahí lo puede usar como decir, mirá lo que acaba de hacer Brasil, ¿no? En el gobierno dicen que los empresarios le piden algo mucho más radical y que lo que pasa es que los empresarios no tienen en cuenta el factor social que el gobierno sí tiene que tener en cuenta. Y ellos insisten en que van a ser gradualistas, que no van a hacer caso a este pedido tan radicalizado de algunos empresarios. Y el tema, igual ahí se coló, ¿no? Estaba todo de fiesta y apareció el número de la inflación de septiembre, 1.9, fue como un golpazo, ¿no? Porque no esperaban que a esta altura ya se cumplió la meta del central, del año, 17 María, y algo. Además del dato en sí mismo, que es una inflación muy alta, además contemplando que todavía no se produjeron los aumentos de tarifa, o sea que falta está ahora postergado para noviembre, diciembre.
tenés un dato que yo creo que también complica al gobierno, que era la expectativa de negociar paritarias del próximo año un poco de mirada hacia adelante. Entonces, al subir tanto la inflación de este año, se va a reinstalar inevitablemente la discusión, sí, miramos para adelante, pero ¿cómo compensamos lo que se perdió del año anterior? Ahora, ¿sabés lo que dijo Juan Manuel Urtubey? Sorprendente. No es tan grave viniendo de donde venimos. Fue a dejar un mensaje. Bueno, Claro. es como lo que está diciendo el gobierno. Ahora hay que ver, ¿no? Porque pronto va a empezar la discusión del año que viene. María Eugenia Vidal ya citó a los gremios Sí, docentes habla de para... un 10%. Teniendo en cuenta de una inflación de 1,9 planteada un 10% anual, se le va a hacer muy difícil, ¿no? Va a tener que haber una baja. Además, no hay que olvidarse que Vidal hizo la cláusula gatillo y todos los cuatrimestres saltó la cláusula gatillo. Saltó. En Sí, todos, se ejecutó, porque había sí. cerrado un 18 y terminó subiendo en todas las variables. Por lo tanto, me da la impresión que como en toda discusión empieza con eso. Me quedo un poco con el dato de... En el bloque anterior hablamos de un gobierno ganando casi en toda la cancha. ¿Cómo hace desde lo conceptual, si vos pensás que vas bien encaminado, estás anunciando que va a salir una reforma laboral, que va a salir una reforma previsional, que vienen acciones distintas y así todo sacás 40% Claro, a nivel sí. nacional? ¿Qué te hace pensar a vos que no estás bien encaminado? Si yo lo dije antes, ni siquiera es... No, es en que este vos estás- caso, claro. Yo Ahora, creo que la película- Cambiemos Yo dice creo que que no ahí se vota juega- con el bolsillo, que yo es la creo que primera vez. Ahí Sí. juega mucho el voto rechazo y Al- la jugada de Cristina. al pasado, claro. Eso juega mucho y toda la, digamos, Y, la perdón, corrupción perdón. anterior y todo eso. Y me parece que el gobierno ahí puede calibrar mal de que eso significa que la gente está votando que se ajuste a sí misma. Y aparte, en este último tiempo, típico de años electorales, pusieron plata en más la claro, pública sí. y habilitaron para que levante un poco la economía. Lo poco que está levantando y con unas tasas altísimas, la inflación salta nuevamente, ¿no? Y en el norte de Fernando hay provincias que con cuestiones, no las economías regionales, ¿no? Que están, pero hay algunas situaciones de reactivación económica puntuales. Sí, específicamente con el azúcar, la palta en Tucumán, el limón, funcionan realmente. Ahora, a mí me queda, el cachetazo de la nata me deja pensando, porque también no solamente los empresarios han sido cobardes, me parece que han sido cómplices de una situación han sido cómplices de la corrupción. Y me parece que la cuestión ética por ahí queda de Sí, lado. cobarde no es lo como mismo que es- cómplice. Claro. Bueno, Vos decís que hubo quedan una mal los y a mí me políticos, asusta. pero nunca los empresarios. Claro, y además son cómplices de priorizar el negocio por sobre la cuestión ética. Y a mí eso me parece que en este proceso de necesaria transformación del país, eso no puede quedar de lado. Ahora, hubo un almuerzo también inédito con este nuevo espíritu que le buscan a dar al coloquio que no sea solo económico, sobre financiación de las campañas Sí, políticas. claro. Fue un encuentro cerrado donde participaron Sí. empresarios, sindicalistas y políticos. Y te digo que daba un poco de susto porque algunos aceptaron empezar a hablar en ese espíritu de que no se iba a ¿Quién se revelar. asustaba? ¿Quién decía? No, los propios, Claro, uno se decir asustaba la al verdad, escucharlo, claro. hablando abiertamente de, digamos, la financiación vinculada a la corrupción, la financiación vinculada al narcotráfico. Te da temor, si bien uno sabe muchas cosas, pero a veces no le consta, verlos en ese lugar. María. Quiero mencionar, perdón, Pablo, porque una solicitada Sí. que hoy publica Perfil y Página 12... Sí, que se relaciona un poco con lo que estábamos hablando, porque después del Pata Medina y del Caballo Suárez, en varios medios empezaron a aparecer informes contra el titular del Grupo Octubre, que se sabe que es uno de los dueños de Página 12, que es Víctor Santamaría, como relacionando directamente una nota que había sacado Horacio Berbisky en la tapa, que hablaba sobre quiénes eran los que habían ingresado al blanqueo, en el que figuraba, por ejemplo, el hermano de Mauricio Macri. Y a partir de ahí, muchos programas y medios gráficos también, se habló, bueno, al gobierno no le gustó esta nota, entonces... Por eso va a empezar a haber moverse una represalia. causa contra Víctor Santamaría, entonces puede ser el próximo gremialista que vaya preso. Entonces hoy aparece una solicitud que a mí me parece muy importante, que se llama La información no puede ser silenciada, aparece en página y aparece en perfil. Infobae donde, bueno, también la publicó. ¿eh? Ajá. Que Online. la firma un importante grupo de periodistas, vos estás, Nora Beirasby, María, que decía que como periodistas advertimos nuestra profunda preocupación ante el ataque
libertad de expresión que implicaría una decisión de este tipo. Está hablando, ¿no?, de llevar a cabo acciones de represalias por la nota de... Claro, a mí me preguntaron por qué firma de Fontebeque, a Robert Cox, Nelson Castro, etcétera, y esto había salido tanto en Clarín como en La Nación. Dieron cuenta de un enojo Carlos Pañi, Hugo Alconada, había otra nota en Clarín. Fioriti. De Santiago Fioriti, que hablaba de un enojo que conllevaría represalias por la publicación de la lista de quienes habían blanqueado. Y yo creo que hay un principio, y un poco volviendo al consenso del nunca más, me preguntaban por qué firmé, y me parece que, bueno, que la idea de que haya represalias por una información que se publica, cuando hay que aclarar, lo ilegal es la filtración de la información fiscal, no la publicación de la información. Con lo cual, la idea de que hubiera una represalia por haber publicado una información me parece que es un hecho que para mí merecía que tengamos todos un amplio consenso. Lo que hizo Berbisky, y no hay que personalizar en Berbisky, porque me parece que ya se está atacando a un grupo, ¿no?, y a un diario. Me parece que lo que hizo Berbisky fue hacer bien su trabajo. O sea, no se le puede acusar a alguien de hacer bien su trabajo. Dijo que tiene la lista completa esta semana. Y que eligió por ahora dar estos nombres que son los más cercanos al propio presidente Macri. No, cuando hay secreto de sumario no podemos publicar nada. Claro. En realidad serían pocas las cosas que podríamos publicar. ¿No? ¿No? Bien. Bueno, vamos a un cartel, enseguida volvemos.